Buenas tardes. Este es el 15º encuentro del grupo de estudio y lectura Capital que organizamos desde Vida y Socialismo, dirigido a militantes. Y hoy nos toca finalizar el capítulo Maquinaria y Gran Industria y arrancar con el capítulo de plusvalor absoluto y relativo. Estamos muy bien con el cronograma. Lo vemos al final para resolver en conjunto las lecturas del próximo encuentro. Bien, nosotros dejamos... A ver, vamos al índice. En el índice, nosotros estamos acá en la sección... No, estamos... ya pasamos todo esto, acá está. Sección cuarta, capítulo 13º, Maquinaria y Gran Industria. Tiene 10 acápites el capítulo y vimos 7. Nos quedan el acápite 8, revolución operada por la gran industria en la manufactura, la artesanía y la industria domiciliaria, que tiene a su vez subacápites. Se suprime la cooperación fundada en el artesanado y la división del trabajo, repercusión del régimen fabril sobre la manufactura y la industria domiciliaria, la manufactura moderna, la industria domiciliaria moderna, transición de la manufactura y la industria domiciliaria moderna a la gran industria. Esta revolución se acelera al aplicarse las leyes fabriles a esos modos de explotación. Estos son los subacápites del acápite 8. Después después de esta transición hacia las leyes fabriles, el acápite 9 es legislación fabril, cláusulas sanitarias y educacionales, su generalización en Inglaterra, y por último, gran industria y agricultura. Una vez que hayamos acabado con esto, pasamos al siguiente capítulo, que es una nueva sección. Bien, acápite 8. Revolución operada por la gran industria en la manufactura, la artesanía y la industria domiciliaria. Destaco lo que está marcado ya en los subtítulos. En el subacápite A se suprime la cooperación y se suprime la división del trabajo. ¿Merced a qué? Merced a el despliegue de esta etapa llamada, o este método llamado gran industria. ¿Método de qué? Método de extracción de plusvalor relativo. Hemos visto cómo la maquinaria suprime la cooperación fundada en las artesanías, así como la manufactura basada en el trabajo artesanal. Un ejemplo del primer tipo es la máquina segadora, que sustituye la cooperación de los segadores. No sé si recuerdan, la máquina segadora es una máquina que tiene muchas herramientas y por lo tanto sustituye esa cooperación que antes hacía una cuadrilla de obreros. Y un ejemplo concluyente del segundo, es decir, de supresión de la manufactura basada en el trabajo artesanal, aparece con la fabricación de agujas de coser. Según Adam Smith, en su época, 10 hombres, mediante la división del trabajo, terminaban diariamente más de 48.000 agujas de coser. Actualmente, en cambio, una sola máquina suministra 145.000 agujas en una jornada laboral de 11 horas. Una mujer o una muchacha vigila, fíjense que ya ni siquiera opera, vigila término medio 4 de tales máquinas y por tanto produce diariamente, gracias a la maquinaria, 600.000 agujas de coser. Fíjense en estos pasajes el salto cualitativo de escala y a la vez la degradación, digamos la descualificación de los obreros encargados en cada etapa de las funciones correspondientes. Mientras en un polo tenemos obreros artesanos que saben realizar el trabajo, en el otro polo tenemos mujeres, y ahora vamos a ver, bueno, algo vimos por qué, pero ahora vamos a ver un poco más en detalle, por qué mujeres vigilando máquinas.
El otro subacápite, repercusión del régimen fabril sobre la manufactura y la industria domiciliaria. Con el desarrollo del sistema fabril y el consiguiente trastocamiento de la agricultura, no solo se amplía la escala de la producción en todos los demás ramos de la industria, sino que además se modifica su carácter. Esto como punto 1 de este largo párrafo que continúa en la página siguiente. Por oposición al periodo manufacturero, el plan de la división del trabajo se funda ahora, siempre que sea factible, en el empleo de trabajo femenino, de niños de todas las edades, de obreros no calificados, en suma, de trabajo barato, cheap labor, como característicamente lo denominan los ingleses. Se aplica esto no solo a toda la producción combinada y en gran escala, emplee o no maquinaria, sino también a la llamada industria domiciliaria, ya se la practique en las viviendas de los obreros o en talleres pequeños. Entonces ahí vemos cómo la descualificación del trabajo llega al punto de incorporar mujeres, niños y obreros descalificados al servicio de la maquinaria. Que la gran industria ya no requiere grandes contingentes de artesanos virtuosos, sino simplemente seres humanos casi reducidos a la condición de bestias para vigilar las maquinarias. Esta llamada industria domiciliaria, la de nuestros días, no tiene nada en común, salvo el nombre, con la industria domiciliaria al estilo antiguo, que presuponía un artesanado urbano independiente, una economía campesina autónoma y ante todo un hogar donde residía la familia trabajadora. Fíjense que industria domiciliaria no aparece con el capitalismo, existía y quizá existió desde hace muchos siglos. Lo pienso en relación a tanta tinta que ha corrido en los últimos años sobre el teletrabajo, como si fuese algo novedoso, ¿no? Y a partir de la pandemia, qué sé yo, bueno, no es algo novedoso. Hay características nuevas del teletrabajo, pero no el teletrabajo en sí mismo, que es esto, la industria domiciliaria, no es un fenómeno novedoso y mucho menos en el capitalismo. Actualmente, o sea, acá hace una distinción entre la industria domiciliaria al estilo antiguo, la artesanal, y la industria domiciliaria propiamente capitalista. Actualmente esa industria se ha convertido en el departamento exterior de la fábrica, de la manufactura o de la gran tienda. Esto es importante, en qué sentido se transforma la industria domiciliaria, se vuelve un apéndice de la maquinaria, de la gran industria, un apéndice de la fábrica. Bueno, acá más detalles de la industria domiciliaria, que si lo vieron no hay mucha densidad teórica que comprender. Son descripciones sociológicas de las condiciones terribles en las que emergió el modo de producción capitalista, y acá estamos hablando solamente de una región muy pequeña del planeta. Bueno, acá se centra, si en la página 562 está esta oración que leí recién, donde se compara la industria domiciliaria antigua con la industria domiciliaria moderna, en la página 567 hay un subacápite específicamente dedicado a la descripción del funcionamiento de la industria domiciliaria moderna. Y vamos a detenernos en el acápite de transición, ¿no? No es todavía el de transición. Dice, transición de la manufactura y la industria domiciliaria modernas a la gran industria. Esta revolución se acelera al aplicarse las leyes fabriles a estos modos de explotación.
Sí, es un subacápite de transición de un acápite a otro. El abaratamiento de la fuerza de trabajo por el mero empleo abusivo de fuerzas de trabajo femeninas e inmaduras, por el mero despojo de todas las condiciones normales de trabajo y de vida, y la simple brutalidad del trabajo excesivo y del trabajo nocturno, termina por tropezar con ciertas barreras naturales que ya no es posible franquear, y lo mismo le ocurre al abaratamiento de las mercancías y a la explotación capitalista fundados sobre esas bases. No bien se ha alcanzado definitivamente ese punto, lo que tarda en ocurrir, suena la hora para la introducción de la maquinaria y la transformación, ahora rápida, de la industria domiciliaria dispersa o incluso de la manufactura en industria fabril. Hay un límite orgánico del cuerpo vivo que exige la introducción de maquinaria para garantizar la expansión del proceso de valorización de capital. Eh, Acá tenemos una observación importante, una especie de celebración de la máquina de coser como máquina decisivamente revolucionaria, y a su vez el incremento terrible en el número de muertes por hambre en Londres transcurre paralelamente a la expansión de la costura a máquina. En todas estas páginas hay cada tanto una de estas observaciones de Marx donde señala cómo simultáneamente hay aspectos positivos y negativos en el proceso, sin quitar toda la barbarie destructiva de seres humanos del modo de producción capitalista. Marx no deja de iluminar puntos de apoyo para otra sociedad posible a partir del desarrollo del sistema capitalista. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle en, en las próximas páginas. Esto me pareció importante. En la página 582, donde se dice lo siguiente. Aunque esta irregularidad en el gasto de la fuerza de trabajo es una reacción tosca y espontánea contra el hastío inherente a un trabajo matador y monótono, surge también en grado incomparablemente mayor de la anarquía de la producción, que a su vez presupone una explotación desenfrenada de la fuerza de trabajo por el capital. Y a propósito de esta anarquía de la producción, cita a uno de estos informes, el informe sobre la situación de los niños en las fábricas, que dice: en vez de comprar de lo que hay en un depósito, como era antes la costumbre, colocan pedidos que requieren ejecución inmediata. Hace unos años teníamos siempre la posibilidad de trabajar por anticipado durante la estación muerta para hacer frente a la demanda de la temporada siguiente, pero ahora nadie puede predecir cuál será entonces el objeto de la demanda. Y esto es crucial para entender en qué consiste la anarquía del sistema capitalista. Básicamente es: ningún productor privado sabe cuáles son las necesidades objetivas de la población a la que pretende venderle. Y por eso uno de los factores que inciden en las crisis capitalistas es la sobreproducción. En la página siguiente aparece el ejército industrial de reserva otra vez. Y el penúltimo acápite, legislación fabril, cláusulas sanitarias y educacionales, su generalización en Inglaterra, comienza así. La legislación fabril, esa primera reacción planificada y consciente de la sociedad sobre la figura natural de su proceso de producción, es, como hemos visto, un producto necesario de la gran industria, a igual título que el hilado de algodón, las self-actors, las hiladoras alternativas automáticas, y el telégrafo eléctrico. Me, me interesa destacar este modo en que Marx plantea las cosas. Dice que la legislación fabril es un producto tan necesario de la industria como la propia maquinaria. Esto para enfatizar
o sea, entiendo que Marx utiliza este estilo, esta forma retórica de expresar el problema para señalar que son igualmente, son hijos naturales, tanto la maquinaria como la legislación fabril, y que no hay que perder de vista que son productos de un modo terrible de organización de la producción. Y enfatiza este paralelismo entre las máquinas y la legislación fabril como desarrollos naturales del sistema capitalista o de la gran industria como método de extracción de plusvalor relativo. ¿Qué podría caracterizar mejor al modo capitalista de producción que la necesidad de imponerle por medio de leyes coactivas del Estado los más sencillos preceptos de limpieza y salubridad? Y después de señalar algunos ejemplos, dice, esta parte de la ley fabril ha mostrado de manera contundente cómo el modo de producción capitalista, conforme a su esencia, a partir de cierto punto, excluye todo perfeccionamiento racional. Esto es, a partir de cierto punto, el modo de producción capitalista se caga de la risa de cualquier intento por establecer una reforma o un perfeccionamiento a favor de los seres humanos que trabajan, que son explotados bajo este modo de producción. Por eso aparece este ejemplo que a mí siempre pareció extraordinario por el grado de neurosis acerca de cómo analizar el problema. Dice, reiteradamente hemos indicado que los médicos ingleses declaran a una voz que 500 pies cúbicos de aire por persona constituyen el mínimo apenas suficiente en caso de trabajo continuo. Y bien, si la ley fabril acelera indirectamente por medio de la totalidad de sus disposiciones coercitivas la transformación de talleres pequeños en fábricas, atacando por ende indirectamente el derecho de propiedad de los pequeños capitalistas y afianzando el monopolio de los grandes, la imposición legal de la cantidad de aire necesaria para cada obrero en los talleres expropiaría directamente de un solo golpe a miles de pequeños capitalistas. Atacaría la raíz del modo capitalista de producción, es decir, la autovalorización del capital, grande o pequeño. Grande o pequeño. No hay distinción en este texto entre capitales grandes o pequeños en su esencia. La autovalorización que el capital, grande o pequeño, alcanza mediante la compra y el consumo libres de la fuerza de trabajo. Y de ahí que ante esos 500 pies cúbicos de aire a la ley fabril se le corte la respiración. Esta ironía es paralela a esta ironía. No hay un punto donde el sistema capitalista le importa un bledo. La salud de los obreros o cualquier prurito moral, ético o escrúpulo que pretendamos tener y que sea capaz de entorpecer u obstaculizar la valorización del valor. Bueno, y en la nota al pie hay más precisiones acerca de cuántos pies cúbicos necesita un ser humano para respirar sin exigir al cuerpo. Y está citado Huxley, que no es Aldous, pero es de la familia de los Huxley, que también me parece un dato curioso. Un comentario sobre ese último ítem que señalaste. A partir de cierto punto, el capital ya no tiene más o ningún cuidado que pudo haber tenido en algún momento. Respecto a la contaminación del medio ambiente, a partir de esas reuniones que hubo en Japón en los años 70, ¿no? El protocolo de Kioto, sí, se establecía que había como un umbral de tolerancia por el cual se consideraba que una industria o un país podía contaminar y otros no, ¿no? Sí. Y a raíz de eso lo que se generó como solución es el mercado de bonos medioambientales. Es decir, el país que menos contamina tiene derecho a vender a otro país que contamina más ese derecho medioambiental.
El problema de la tierra y lo que pase con ella no interesa si alguien puede pagar para seguir contaminando. Claro. ¿Qué solución? Claro. ¿Por qué el Estado termina imponiendo leyes que los capitalistas, si el Estado tiene una naturaleza social, yo veo como una contradicción ahí que me resulta, digamos, fácil, pero difícil de resolver, digamos. Es el Estado el que impone legislación en contra de un Estado capitalista, un Estado burgués, en contra de la burguesía. Bueno, ahí justo Edgar hizo un comentario que me suena que lo que está haciendo la legislación es venir a solidificar la hegemonía de una determinada fracción de la burguesía que se está consolidando en ese momento. Yo me había notado incluso ahí con la ley Fabril, cuando no quise interrumpir, cuando pasó Mariano, que ese es el momento en donde la hegemonía de la burguesía se instala y, bueno, se instala a través del Estado, a través de la legislación. Es decir, se hace legal lo que antes no era legal. O sea, se consolida eso. Me hace acordar a lo del prólogo de la crítica de la economía política, es decir, no es la conciencia del hombre la que determina el ser, sino el ser social lo que determina la conciencia. Es decir, porque ya viene sucediendo eso, se termina de reafirmar en una legislación. Y me parece el mismo método de, por ejemplo, el que hace Marx en la dieta de Renana con el robo de leña. Bueno, la sanción del robo de leña viene a consolidar todo esto que se estaba dando y que anula un derecho consuetudinario de las generaciones anteriores con respecto a, bueno, a la leña, lo que estaba pasando ahí. Y después lo otro, para no interrumpir después, que me había quedado de la página 572, pero no hace falta volver, sino en esta cuestión que tengo de seguir leyendo a Marx y ver, de encontrarle puntos con la actualidad, que en la 572 en realidad es la del salto tecnológico, es decir, que se impone la necesidad de desarrollar una maquinaria ya cuando ha llegado a un momento de estancamiento en determinada forma de producción y la maquinaria es un salto tecnológico. Y ahí me parece, estoy intentando ver eso, si no se está dando lo mismo, si de ahí se van creando las condiciones para lo que después va a decantar en el Fordismo, y si el agotamiento del Fordismo, en esta conversación que habíamos tenido hace un tiempo que Mariano también decía, che, estamos ante lo mismo, le estamos dando nombres a lo mismo, estamos utilizando nomenclaturas novedosas para seguir mencionando lo mismo. Si ante el agotamiento de una forma de acumulación como la del Fordismo, la globalización también no es una situación impuesta en términos económicos, no ya los elementos culturales, legales, bueno, sino que es una forma de reacción. Creo que también en la legislación Fabril Marx decía que es una imposición que se pone, que es una forma de legislación que viene a implicar o a corresponder a un nuevo salto en la forma de acumulación de un momento que se está votando a otro que necesita despegar. Bueno, esos dos comentarios más tenía para hacer. Sí, buenas tardes, saludos a todos. Respecto a no sé si fue una pregunta o una afirmación o las dos cosas que hizo el compañero respecto al Estado. Una pregunta, Gustavo. Una pregunta, bueno, la concepción que yo tengo del Estado es que es garante de las relaciones de producción capitalista y de los intereses de la burguesía, es un Estado burgués. El tema es que la hegemonía es tan grande que nos hacen creer que la burguesía nos hace creer que es que trabaja para los intereses del conjunto, pero no es así, trabaja para sus intereses de clase. Ahora, lo que sí se puede ver como algo parecido a lo que vos decías es la agenda social que tuvo
la socialdemocracia europea, por ejemplo, asociada con el capitalismo. Eso podría ser algo parecido a un Estado social, pero ya se terminó, digamos, la agenda social en Europa. Hay una crisis muy grande respecto a eso, porque la socialdemocracia siempre fue amiga del capitalismo, pero el capitalismo no siempre fue amigo de la socialdemocracia, y ahora ya no es así. Ahora el Estado es burgués. Incluso aquellos estados que dijeron que no eran capitalistas terminaron transformándose en explotadores como cualquier otro. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Muchas gracias. Sí, bueno, ¿qué tal? Ahí cuando hablan un poco de la legislación fabril, como está bueno también verlo desde una perspectiva quizás histórica, porque está bien, digamos, al principio esa legislación fabril era como muy, a ver cómo decirlo, o sea, comparado con algunas leyes de la actualidad, uno le dice, que redujeron el trabajo infantil de 12 horas a 10, y parece que no es mucho, ¿no? Obviamente toda legislación representa los intereses de la burguesía, así en un nivel general, pero también ahí lo que hay que tener en cuenta es la cuestión de la lucha de clases, que también ahí están los sindicatos, las primeras organizaciones obreras, que también están luchando para imponer determinadas condiciones. Entonces la legislación también es el producto de la misma lucha de clases, y de lo que la burguesía puede legislar y lo que no, por una cuestión de correlación de fuerzas y porque también del otro lado, digamos, está la clase obrera que está pugnando, luchando por mejorar su situación, me parece. Y esa legislación va transformándose con el paso del tiempo también, y con el paso de las condiciones históricas, sociales, y demás. Y porque también la explotación tiene ciertos límites, y es lo que trata de exponer todo el tiempo Marx, que hay un límite biológico, hay un límite que es tecnológico. De hecho, creo que más adelante habla un poco de que a la burguesía llega un punto en donde le convenía tener una jornada laboral reducida, porque de esa forma los obreros producían más que teniéndolo, o sea, los tipos extraían más plusvalía explotándolo 10 horas que explotándolo 14, 16, digamos. Entonces, como esas cosas también juegan en cuanto al desarrollo de la legislación. Y también porque el mismo Estado es el que tiene el mismo Estado, digamos, representa tal o cual interés de determinado tipo de burguesía también. Entonces, también tiene que legislar, digamos, en torno a eso, digamos, ¿no? Me parece que también tiene que legislar un poco la competencia en algún punto. Tiene que poner algún tipo de reglamentación, quizás, para eso. Bueno, eso. Después me parece que hay una cuestión relacionada con algo que había pasado ahí que a mí me hace un poco de ruido, que es la cuestión de la anarquía. Pero bueno, eso después por ahí lo planteo por ahí más adelante para no abrir 28.000 ramas. Eso. Vamos. Hola, ¿qué tal? No, una mención con respecto me parece primero que hay una diferencia entre el momento en que la burguesía se impone y la regulación de su estado, de las relaciones sociales, que no es lo mismo, pues vos impones a sangre y fuego la acumulación primitiva, cercamientos violentos, y como decía Nahuel, después te hago la ley. Pero cuando está instalada hay constantemente un tironeo entre sectores sociales dentro del Estado burgués. Y las legislaciones más progresivas son también legislaciones más favorables a los sectores más concentrados, al revés de lo que suponen todas las teorías del imperialismo. O sea, si en Argentina se aplicara una rigurosa ley de contratación en blanco, progresiva, funde todos los negreros. Y los negreros no son la Ford y la Chrysler, son el taller, no sé, de Villortuza, que tiene 2 empleados que no le ha hecho un aporte en la puta vida. Así que la idea de que el Estado es, digamos, capitalista no puede obturar de que están ahí los capitalistas peleándose entre sí, como siempre. Como cuando la Unión Europea dice, acá no entra un auto que produzca
más de tantas emisiones de carbono. Tiene dos caras esto. Un problema real, hay problemas ecológicos reales, la burguesía no tiene por qué no tenerlos en cuenta. Y parte de la competencia, bueno, algunos países les impedimos, o los estándares de ingreso de ciertos productos, etcétera, que son más exigentes y por lo tanto también participan de la lucha interburguesa. La otra cuestión que quería señalar, y no quiero robar más tiempo del capital, pero el Estado garantiza las relaciones sociales de muchas maneras. La más obvia es que nos funciona como lo que nos asegura vivir como la vida es. No nos miente, no nos impone, no nos estafa. Todos nacimos en este mundo y salvo una operación extraña intelectual que estamos realizando ahora acá y que nuestro número demuestra que es extraña, para las personas normalmente el mundo es algo que funciona como funciona. Hay que trabajar y trabajar es ir a un lugar donde te pagan bien o mal, no donde te explotan. Para la palabra explotación, para el común de los seres humanos, es que apretaron más la clavija, no que me quitan plusvalía. Y el Estado tiene que garantizar esto. Y muchas legislaciones positivas son la manera de seguir manteniendo la vida tal como es. No de darme nada ni de quitarme nada. Tiene que garantizar la vida tal como es, que no es solamente, no es engañarme todo el tiempo ni cagarme a palos. Es esto. En este mundo vivimos y si este mundo funciona, digamos, porque esta es la realidad, si este mundo funcionara, jamás cambiaría. Porque nadie quiere ir al paraíso, todo lo que queremos es vivir más o menos. Así que con que el Estado me garantice vivir más o menos, bien, se acabó. Y porque se vive cotidianamente más o menos, es que la gente que dice que hay que cambiar el mundo no llega al 2,68% cuando vota. Si no, la otra teoría es la de la estafa intelectual, la mentira, la fake news. Los medios dominan la mentalidad de los seres humanos y estamos todos viviendo en una ficción Matrix. Si esta es la verdad, ¿para qué hacer un curso del capital, si quiero, no? Pero me parece que el Estado tiene muchas maneras de garantizar el funcionamiento y además de garantizar los dos funcionamientos, el de la diferencia de clase, la opresión, la explotación, y el de las relaciones interburguesas, que no son un problema menor, como lo vemos todos los días cuando Milei trata de gobernar y cada burgués le dice, yo no estoy totalmente de acuerdo, quiero mi parte. En términos cotidianos, normales de la vida capitalista, este es un problema más presente en el Estado a lo largo del tiempo que la lucha contra la revolución. Perdón, me extendí mucho. Hola, me he calcado lo de Ricardo, prácticamente lo mío. Es justo lo que iba a decir. Y un poco agregando, digamos, un poquito nada más. O sea, si se mantuvieran condiciones de barbarie en un momento en donde hay parte del capital que ya puede garantizar otras condiciones, y un poco la legislación tiene que adecuarse porque si no, pone en peligro, digamos, el hecho de que la vida siga siendo como es. Porque si la diferencia ya es muy grande, si es muy evidente que el modo de producción puede dar, digamos, otros niveles de vida, y bueno, la gente lo va a pedir esos niveles de vida, y dar un poco de esos niveles de vida garantiza que la cosa siga andando. Y favorece, lógicamente, también hay una lucha ahí entre burgueses, lógicamente. Los burgueses más grandes son los que salen ganando, digamos, con este tipo de legislación, porque son los que están en condiciones de cumplirla, nada más. Sí, en términos globales hay barbarie. Es decir, hay mano de obra esclava. Recién hay un compañero que hablaba de la Unión Europea. Bueno, mucha de la mano de obra es esclava en distintas partes del planeta. Y así cierra la cuenta, si no sería imposible. La mayor tecnología con una mano de obra esclava. No se puede, me parece a mí que no se puede llamar de otra manera. ¿Qué es lo que nos está faltando en esta cuestión? Y yo añoro el
la internacional, digamos. Hasta que no retomemos la preocupación por lo que le pasa al resto de los trabajadores del mundo, bueno, claro, la burguesía a través de los estados-nación está logrando esto. Pero sí, hay barbarie, sí, lo hay. Bien, a propósito de esto último, vamos a ver cómo el texto señala la existencia de formas híbridas, dice Marx, no de una forma capitalista pura o de una forma feudal pura. Lo que les quería mencionar a propósito de varias de las intervenciones que se hicieron, que tenemos una nota en el blog, que es esta, Monopolios y Estado burgués, el proceso contra Google y los descensos entre capitalistas, donde analizamos el modo en que la justicia norteamericana falló en contra de Google por prácticas monopólicas. Y esta es una de las maneras en las que el Estado burgués trata de garantizar el juego limpio de la competencia entre burgueses, porque si no, los demás capitalistas tiran la bronca. Y en cuanto a otras de las observaciones que se hicieron, retomo el ejemplo de los pies cúbicos necesarios para respirar sin exigir demasiado al cuerpo. En la página 587 dice, si la ley Fabril acelera indirectamente por medio de la totalidad de sus disposiciones coercitivas la transformación de talleres pequeños, o sea, pymes, en fábricas, atacando por ende indirectamente el derecho de propiedad de los pequeños capitalistas y afianzando el monopolio de los grandes, etcétera, etcétera. Acá está esta idea que mencionó Ricardo, de cómo la legislación burguesa en general, y si se aplica, beneficia a los capitales más concentrados. No sé para qué. Ahí está. Estábamos acá, ¿no? Quería señalar esta nota al pie que está en la 589, porque dice Marx, ¿hasta qué punto la gran industria, una vez que ha alcanzado cierto nivel, al trastocar el modo de producción material y las relaciones sociales de producción, trastueca también las cabezas, lo muestra de manera contundente, bla, 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 y da un ejemplo y acá da otro, dice, con el hecho de que en ciertas comarcas rurales de Inglaterra a los padres pobres les esté prohibido, so pena de morirse de hambre, educar a sus hijos, en el sentido de que para no morirse de hambre tienen que mandar a los hijos a trabajar y entonces los pibes no van a la escuela. Pero me interesó esta idea de hasta qué punto la forma de organización social transforma la manera de pensar la vida cotidiana. Y esto en relación también a las últimas dos notas que publicamos en el blog, que son las de Luditas Digitales, donde tratamos de exponer de qué manera la actual etapa del capitalismo trastueca también nuestras cabezas en el sentido de restarnos facultades cognitivas, emocionales, sociales. Acá está. Luditas Digitales parte 1, pantallas y degradación educativa, y Luditas Digitales parte 2, pantallas y degradación social. Bien, y acá aparecen varias ideas que me gustaría apuntalar. Leo el párrafo completo y después señalo. La gran industria rasgó el velo que ocultaba a los hombres su propio proceso social de producción y que convertía a los diversos ramos de la producción espontáneamente particularizados en enigmas unos respecto a otros, e incluso para el inicio en cada uno de esos ramos, para el iniciado en cada uno de esos ramos. El principio de la gran industria, esto es, el de disolver en sí y para sí a todo proceso de producción,
en sus elementos constitutivos y ante todo al hacerlo sin tener en cuenta para nada la mano humana, creó la ciencia modernísima de la tecnología. Las figuras petrificadas, abigarradas y al parecer inconexas del proceso social de producción se resolvieron según el efecto útil perseguido en aplicaciones planificadas de manera consciente y sistemáticamente particularizadas de las ciencias naturales. La tecnología descubrió asimismo esas pocas grandes formas fundamentales del movimiento, bajo las cuales transcurre necesariamente, pese a la gran variedad de los instrumentos empleados, toda la actividad productiva del cuerpo humano, exactamente al igual que la mecánica no deja que la mayor complicación de la maquinaria le haga perder de vista la reiteración constante de las potencias mecánicas simples. La industria moderna nunca considera ni trata como definitiva la forma existente de un proceso de producción. Su base técnica, por consiguiente, es revolucionaria, mientras que todos los modos de producción anteriores eran esencialmente conservadores. En este párrafo, que es una suerte de recapitulación del trabajo que venimos realizando, de análisis de las leyes que rigen el movimiento de la sociedad capitalista, vemos que hay algunas virtudes o algunas ventajas que nos provee la emergencia del modo de producción capitalista. Y este carácter revolucionario que se señala al final tiene una nota al pie que remite al manifiesto comunista. La burguesía no puede existir sin revolucionar continuamente los instrumentos de producción, bla, bla, bla. Señalo esto por algunas afirmaciones que van a venir después en el texto, pero insisto con esta dialéctica o esta constante ambivalencia del proceso histórico de formación del sistema capitalista, donde junto con todas las atrocidades y toda la mierda que se ha descrito de manera descarnada, aparecen también, como decía antes, puntos de apoyo para la posibilidad de construir otro tipo de sociedad. Y esos puntos de apoyo emergen de este mismo proceso. Y dice en la página siguiente, revoluciona constantemente a sí mismo la división del trabajo en el interior de la sociedad y arroja de manera incesante masas de capital y de obreros de un ramo de la producción a otro. La naturaleza de la gran industria, por ende, implica el cambio de trabajo, la fluidez de la función, la movilidad omnifacética del obrero. Y dice, y señala una nota al pie que viene mucho después de la nota al pie, pero está ligado con esta idea de fluidez, de salto del obrero de una rama de la producción a otra, de movilidad omnifacética. Dice la nota al pie, un obrero francés escribe a su regreso de San Francisco, nunca hubiera creído que sería capaz de ejercer todos los oficios que he practicado en California. Estaba convencido de que, salvo en tipografía, yo no servía para nada. Una vez en medio de ese mundo de aventureros que cambian más fácilmente de oficio que de camisa, a fe mía que hice lo mismo que los demás. Bueno, hice otras cosas. También señalo la importancia que le daba Marx a los testimonios que aparecían en la prensa, como parte, como insumo para poder pensar el tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Que para nosotros esto sería, bueno, leer los diarios, leer la prensa, leer revistas. Y esta idea de fluidez del trabajador y este testimonio de cambiar de oficio más fácilmente que de camisa, me recordó, y voy a hacer un salto que no solemos hacer a otro texto, que es el capítulo 6 inédito, que es un librito verde, ¿a qué página estamos? 47 acá, que es este librito, porque en la página 47 hay una nota al pie que aclara bastante más esta idea de fluidez. Dice Marx, en ningún otro país la fluidez del capital, la versatilidad del trabajo
y la indiferencia del obrero por el contenido de su trabajo son mayores que en los Estados Unidos de Norteamérica. En Europa, incluso en Inglaterra, la economía capitalista está plagada de y adulterada por reminiscencias feudales. Que en Inglaterra, por ejemplo, la panadería, la fabricación de calzado, etc., apenas ahora comiencen a ejercerse de manera capitalista, se debe atribuir por entero a la circunstancia de que el capital inglés estaba imbuido de prejuicios feudales de respetabilidad. Era respetable vender negros como esclavos, pero no era respetable hacer embutidos, botas o pan. De ahí que toda la maquinaria que en Europa somete al modo capitalista de producción los ramos industriales no respetables proceda de Estados Unidos. Es decir, como en Estados Unidos está desprovisto de estos prejuicios feudales de respetabilidad, no le importaba hacer embutidos, botas o pan, y entonces las máquinas que se fueron desarrollando venían de Estados Unidos, y es uno de los indicios de la forma en que Estados Unidos fue construyendo su hegemonía. Por lo demás, en ninguna otra parte el individuo es tan indiferente como en Estados Unidos respecto al tipo de trabajo que lleva a cabo. En ningún otro lugar es tan consciente de que su trabajo le procura siempre el mismo producto, dinero, y en ningún otro país la gente pasa con la misma displicencia por los más dispares ramos de la industria. Esta versatilidad de la capacidad laboral se presenta aquí, pues, como una cualidad netamente distintiva del obrero libre, por oposición al trabajador esclavo, cuya capacidad de trabajo es estable y solo se puede emplear conforme al modo fijado localmente de una vez para siempre. Esta nota nos permite atender al proceso por el cual se fue vaciando de destreza al obrero hasta convertirlo en un obrero polimodal, capaz de cualquier trabajo, y no casualmente la reforma educativa de los años 90 en Argentina modificó la secundaria, que formaba 3 tipos de obrero calificado, el perito mercantil, el técnico y el bachiller, a una estructura mucho más flexible del que uno se graduaba como polimodal, ¿no? Era un graduado del polimodal. Es decir, un trabajador preparado para cualquier trabajo, o lo que es lo mismo, un trabajador sin preparación alguna. Y acá viene, porque dice el texto, este es el aspecto negativo. Está hablando de la contradicción entre la estabilidad, firmeza y seguridad en la situación vital del obrero, que se ve amenazada constantemente con el desarrollo tecnológico que reemplaza fuerza de trabajo. Pero si hoy en día, en cambio, pero si hoy en día el cambio de trabajo solo se impone como ley natural avasalladora y con el efecto ciegamente destructivo de una ley natural que por todas partes topa con obstáculos, la gran industria, precisamente por sus mismas catástrofes, convierte en cuestión de vida o muerte la necesidad de reconocer como ley social general de la producción el cambio de los trabajos y, por tanto, la mayor multilateralidad posible de los obreros, obligando al mismo tiempo a que las circunstancias se adapten a la aplicación normal de dicha ley. ¿Sí? La catástrofe, al convertir esto en una cuestión de vida o muerte, obliga a dar un paso más. Convierte en cuestión de vida o muerte el sustituir esa monstruosidad de que se mantenga en reserva una miserable población obrera, pronta a satisfacer las variables necesidades de explotación, se refiere al ejército industrial de reserva. Hay que sustituirlo por la disponibilidad absoluta del hombre para cumplir las variables exigencias laborales. Es decir, esta situación catastrófica que estamos viviendo, dice el texto, nos obliga a transformarla en su contrario. En lugar de que haya
una parte de la población viviendo en condiciones miserables a la espera de obtener un trabajo, transformar las relaciones sociales para que haya una disponibilidad absoluta del hombre para cumplir las variables exigencias laborales. El reemplazar al individuo parcial, al mero portador de una función social de detalle, por el individuo totalmente desarrollado, para el cual las diversas funciones sociales son modos alternativos de ponerse en actividad. Una fase de este proceso de trastocamiento, desarrollada de manera natural sobre la base de la gran industria, la constituyen las escuelas politécnicas y agronómicas y las escuelas de enseñanza profesional. Acá hay uno de esos puntos de apoyo que veía Marx para la construcción de otro tipo de sociedad. La sociedad de signo contrario a la atrocidad, la monstruosidad del capitalismo. Y se viene el párrafo del optimismo absoluto. Si la legislación fabril, esa primera concesión penosamente arrancada al capital, no va más allá de combinar la enseñanza elemental con el trabajo en las fábricas, no cabe duda alguna de que la inevitable conquista del poder político por la clase obrera también conquistará el debido lugar para la enseñanza tecnológica, teórica y práctica en las escuelas obreras. Aquí vemos una reflexión y una expresión de deseo por parte de Marx respecto de aquellos puntos emergentes del propio sistema capitalista y que permitirían levantar otro tipo de sociedad a partir de lo que aquí se llama inevitable conquista del poder político por la clase obrera. Bien. Pero cuando se acusa a Marx de determinista, las acusaciones esgrimen citas como esta, de fatalista, de que era inevitable el triunfo de la clase obrera. Y acá también lo dice de otra manera, esto que yo llamo puntos de apoyo, dice, tampoco cabe duda alguna de que la forma capitalista de la producción y las correspondientes condiciones económicas a las que están sometidos los obreros se hallan en contradicción diametral con tales fermentos revolucionarios y con la meta de los mismos, la abolición de la vieja división del trabajo. Ya, como a la vez que Marx despliega con lujo de detalle la mierda que es el sistema capitalista, no deja de ver aquellos fermentos revolucionarios que permitirían la erección de una sociedad emancipada del trabajo. ¿Alguien levantó la mano? No, un comentario de Maya en el chat que dice ese par. ¿Ese qué? Ese par. Bien, y durante muchas páginas el texto observó cómo los padres, Marx los llama tratantes de esclavos directamente, ¿no? Usa esa metáfora para hablar de los padres que mandaban a trabajar a sus hijos a las fábricas. Y acá hay una clara plasmación del criterio materialista, que dice, no es sin embargo el abuso de la autoridad paterna lo que creó la explotación directa o indirecta de fuerzas de trabajo inmaduras por el capital. Inmadura se refiere a los niños. Sino que a la inversa, es el modo capitalista de explotación el que convirtió a la autoridad paterna en un abuso al abolir la base económica correspondiente a la misma, ¿no? Hay que ver cuáles son las condiciones sociales, pensar desde la totalidad a la particularidad, para no perderse en prejuicios liberales que parten del individuo para pensar la sociedad. Bueno, acá hay más fermento, ¿no? El nuevo fundamento económico, como esta fuente pestífera de descomposición y esclavitud, bajo las condiciones adecuadas, ha de trastocarse en fuente de desarrollo humano. En fin, me interesaba señalar todos estos puntos en los que Marx dice, sí, todo es una mierda, bueno, casi todo es una mierda, porque
desde estos lugares que emergieron del mismo sistema capitalista, es posible pensar, no solo especulativamente, sino que ya existen, de hecho, en la realidad, estos puntos en los cuales podría apoyarse otra organización de la producción. Bueno, hasta acá lo más importante que tenía para decir de esto. Gran industria y agricultura, que es el último pasaje, y me interesa señalar esta idea, que es en la esfera de la agricultura donde la gran industria opera de la manera más revolucionaria, ya que liquida el baluarte de la vieja sociedad, el campesino, sustituyéndolo por el asalariado, dice Marx, en el siglo XIX. Todavía hoy hay organizaciones que dicen que en Argentina hay campesinos. Bueno, habría que ver si son campesinos o son asalariados. Si son campesinos, bueno, quizá todavía no se ha realizado plenamente el modo de producción capitalista en Argentina. Bien, y pasamos a la quinta sección, la producción del plusvalor absoluto y relativo, capítulo 14. Bueno, ahora el certamen de chicaneros empezó. Bien, plusvalor absoluto y relativo. En un principio, examinamos el proceso de trabajo, véase capítulo 5, de manera abstracta, independientemente de sus formas históricas, como un proceso entre el hombre y la naturaleza. En tanto que el proceso de trabajo es puramente individual, el mismo trabajador reúne todas las funciones que más tarde se escinden. Al apropiarse individualmente para satisfacer sus finalidades vitales de objetos que encuentra en la naturaleza, se controla a sí mismo. Más tarde, él estará sujeto a control. El individuo no puede operar sobre la naturaleza sin poner en acción sus propios músculos bajo el control de su propio cerebro. Así como en el sistema natural la cabeza y la mano forman un conjunto, el proceso laboral unifica el trabajo de la mente y el de la mano. Más tarde, uno y otro se separan hasta conformar una antítesis radical. Entonces, acá señala el modo en que el trabajo manual intelectual formaban una unidad que el desarrollo histórico de las formas de organizar el trabajo la han llevado a una antítesis radical, a una escisión, una separación, una oposición entre lo manual y lo intelectual. El producto, ante fruto directo del productor individual, se transforma en general en el producto colectivo de un personal combinado de trabajo, cuyos miembros están más cerca o más lejos del manejo del objeto de trabajo. Al ampliarse el carácter cooperativo del proceso laboral mismo, se amplía necesariamente, por consiguiente, el concepto de trabajo productivo y su portador, el obrero productivo. Y estos son los dos conceptos fundamentales que aparecen en este capítulo: trabajo productivo y obrero productivo. Por otra parte, en cambio, ese concepto se vuelve más restringido. La producción capitalista no solo es producción de mercancías, es, en esencia, producción de plusvalor. El obrero no produce para sí, sino para el capital. Por tanto, ya no basta con que produzca en general. Tiene que producir plusvalor. Solo es productivo el trabajador que produce plusvalor para el capitalista o que sirve para la autovalorización del capital. Si se nos permite ofrecer un ejemplo al margen de la esfera de la producción material, digamos que un maestro de escuela, por ejemplo, es un trabajador productivo cuando, además de cultivar las cabezas infantiles, se mata trabajando para enriquecer al empresario. Que este último haya invertido su capital en una fábrica de enseñanza en vez de hacerlo en una fábrica de embutidos no altera en nada la relación. El concepto de trabajador productivo, por ende, en modo alguno implica meramente una relación entre actividad y efecto útil, entre trabajador y producto del trabajo, sino además una relación de producción específicamente social
que pone en el trabajador la impronta de medio directo de valorización del capital. De ahí que ser trabajador productivo no constituya ninguna dicha, sino una maldición. Entonces acá tenemos, me parece que con suficiente claridad, explicados qué es lo que produce esencialmente el capitalismo y en qué sentido el trabajo es productivo para el capital. En un primer momento, la producción de plusvalor absoluto y la producción de plusvalor relativo se nos presentaban como dos tipos de producción diferentes, pertenecientes a diferentes épocas de desarrollo del capital. La producción de plusvalor absoluto trae aparejado que las condiciones de trabajo propias de cosas se transformen en capital y los trabajadores en obreros asalariados. Que los productos sean producidos en cuanto mercancías, esto es, producidos para la venta. Que el proceso de producción sea al propio tiempo proceso en que el capital consume la fuerza de trabajo y por tanto esté sometido al control directo de los capitalistas. Finalmente, que se prolongue el proceso de trabajo y por tanto la jornada laboral, más allá del punto en que el obrero solo ha producido un equivalente por el valor de su fuerza de trabajo. Una vez supuestas las condiciones generales de la producción de mercancías, la producción del plusvalor absoluto consiste simplemente, por un lado, en la prolongación de la jornada laboral más allá de los límites del tiempo de trabajo necesario para la subsistencia del propio obrero, y por otro, en la apropiación del plus-trabajo por el capital. Este proceso puede ocurrir y ocurre sobre la base de modos de explotación que se conservan históricamente sin la intervención del capital. Después, más adelante, va a dar un ejemplo de esto. No se opera entonces más que una metamorfosis formal, o en otras palabras, el modo capitalista de explotación solo se distingue de los precedentes, como el sistema esclavista, etcétera, por el hecho de que en estos se arranca el plustrabajo por medio de la coerción directa y en aquel mediante la venta voluntaria de la fuerza de trabajo. Por eso la producción del plusvalor absoluto únicamente presupone la subsunción formal del trabajo en el capital. Nuevo concepto importante de este capítulo, subsunción formal. Digamos, el capital llega a una organización del trabajo que precede, que no es plenamente capitalista, puede ser feudal, artesanal, y se pone al servicio de un capitalista. Los obreros venden voluntariamente su fuerza de trabajo a un capitalista. La producción de plusvalor relativo presupone la producción de plusvalor absoluto y por ende, también, la forma general adecuada de la producción capitalista. Su finalidad es el acrecentamiento del plusvalor por medio de la reducción del tiempo de trabajo necesario, independientemente de los límites de la jornada laboral. Todo esto es repaso de cosas que ya vimos. El objetivo se alcanza mediante el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. Ello extrae aparejada, empero, una revolución del proceso laboral mismo. Ya no alcanza con prolongarlo. Es necesario darle una nueva configuración. La producción del plusvalor relativo, pues, supone un modo de producción específicamente capitalista que con sus métodos, medios y condiciones solo surge y se desenvuelve de manera espontánea sobre el fundamento de la subsunción formal del trabajo en el capital. En lugar de la subsunción formal, hace su entrada en escena la subsunción real del trabajo en el capital. Entonces acá tenemos el otro concepto importante de este capítulo, subsunción real. Baste aquí con aludir meramente las formas híbridas, bueno, que ya las paso de largo. Sí. Perdón, entonces, sintéticamente, ¿cuál sería la diferencia entre subsunción formal y real? En la subsunción formal se toma el trabajo tal cual como ya está organizado y se lo subordina a un capitalista.
La subsunción real ya implica formas de trabajo y de organización específicamente capitalistas. Por ejemplo, introducción de maquinaria. Pero no solamente. Ahora va a dar un ejemplo con el artesanado, si no me equivoco. Bueno, perfecto. Desde cierto punto de vista, la diferencia entre plusvalor absoluto y el relativo parece ser enteramente ilusoria. El plusvalor relativo es absoluto, pues trae aparejada una prolongación absoluta de la jornada laboral por encima del tiempo de trabajo necesario para la existencia del obrero. El plusvalor absoluto es relativo, pues condiciona un desarrollo de la productividad laboral que permite confinar el tiempo de trabajo necesario una parte de la jornada laboral. Pero si tenemos en cuenta el movimiento del plusvalor, esa apariencia de identidad se desvanece. Dados la fuerza productiva del trabajo y su grado normal de intensidad, solo es posible aumentar la tasa de plusvalor por medio de la prolongación absoluta de la jornada laboral. Por otra parte, dados los límites de la jornada laboral, solo es posible aumentar la tasa de plusvalor por medio del cambio relativo de las magnitudes de sus componentes, el trabajo necesario y el plus trabajo, lo que a su vez, si el salario no ha de descender por debajo del valor de la fuerza de trabajo, presupone un cambio en la productividad o intensidad del trabajo. Si el trabajador necesita todo su tiempo para producir los medios de subsistencia imprescindibles para el sustento de sí mismo y de su prole, no le quedará ningún tiempo para trabajar gratuitamente en beneficio de terceros. Sin que se haya alcanzado cierto grado de productividad en el trabajo, no habrá tal tiempo disponible para el trabajador. Sin ese tiempo sobrante, no habrá plus trabajo ni por lo tanto clase capitalista alguna. Cierto elevado nivel de la productividad del trabajo es en general una condición para la existencia de la producción capitalista, así como de todos los modos de producción anteriores, en los que una parte de la sociedad no trabaja solamente para sí misma, sino también para los demás. Estoy buscando a ver si encuentro dónde está. Ah, no. ¿Dónde se señalaba? ¿Dónde estaba ese ejemplo que vi? Ah, acá está. Me lo salté. 2.6.19. En la página 619 dice, si para la producción de plusvalor absoluto era suficiente la subfunción meramente formal del trabajo en el capital, por ejemplo, que artesanos que antes trabajaban para sí mismos o también como oficiales a las órdenes de un maestro gremial quedaran ahora sometidos al control directo del capitalista en calidad de obreros asalariados, por otra parte hemos visto que los métodos para la producción de plusvalor relativo son al propio tiempo métodos para la producción de plusvalor absoluto. Bueno, pero acá tenemos un ejemplo de subsunción formal. Artesanos que trabajaban para sí mismos o como oficiales a las órdenes de un maestro gremial, ahora le venden su fuerza de trabajo a un capitalista, que, bueno, pone el taller, pone la materia prima. Ese es un ejemplo de subsunción formal, que es ese momento en el cual artesanos pueden vender voluntariamente, entre comillas, como pone Marx, su fuerza de trabajo. Subsunción real existe cuando no queda otra que vender tu fuerza de trabajo o cagarte de hambre si no tenés medio de producción y subsistencia. Y esta idea también me pareció importante. En página 623 dice, una naturaleza demasiado pródiga lleva de la mano al ser humano como a un niño en andadores. Esto en relación al problema del excedente sobre el que viene reflexionando el texto, ¿no? Es necesario cierto nivel de productividad para que haya un excedente y que ese excedente entonces sea apropiado por una clase que no trabaja. No convierte al desarrollo del hombre mismo en necesidad natural. No es el clima tropical, con su vegetación lujuriante, la patria del capital, sino la zona templada.
no es la fertilidad absoluta del suelo, sino su diferenciación, la diversidad de sus productos naturales, lo que constituye el fundamento natural de la división social del trabajo y acicatea al hombre mediante el cambio de las circunstancias naturales en que vive, para que diversifique sus propias necesidades, facultades, medios de trabajo y modo de trabajar. Todo esto en función también de cuestionar el modo en que la economía política, es decir, la ciencia burguesa de la economía, naturaliza las relaciones capitalistas como si fueran el único modo sensato de organizar una sociedad. Y creo que acá termina, porque después hay una extensa nota al pie, que es una... A ver en qué hora estamos, si se alcanza, la leemos porque es como el final. Sí, está bien. Aparece acá como nota al pie, pero son párrafos agregados a la tercera y cuarta edición. Donde discute con los teóricos burgueses qué es el plusvalor. Es decir, todo esto es el problema del excedente, en ese capítulo inicial de esta sección, que tiene 3 capítulos, si no me equivoco, y que los teníamos que haber puesto también para hoy según el esquema, pero no lo advertí en su momento. A ver. Esta es la sección quinta, capítulo 14, es el que vimos hasta recién, 15 y 16. Sí, efectivamente. Bueno, hasta acá el trabajo con los capítulos que teníamos para hoy, según lo que yo puedo ofrecerles. Así que quienes tengan algo para comentar, opinar, señalar, adelante. Sí, una especie de autobombo. Pero bueno, Ismael ya lo conoce. Durante el 2020, 2021 estuvimos, por eso Ismael ya lo conoce, porque fue parte de la elaboración. El librito que tenemos de historia de la salud en la Argentina, en una pestaña de la página del blog, no sé dónde está realmente. Ahora comparto pantalla y lo muestro. Está organizado alrededor de este capítulo. No porque sí, sino porque justamente uno de los problemas que veíamos en el tema de la salud, el desarrollo del sector salud, era el retardo en el proceso de la gran industria dentro de la rama general de la salud. O sea, comparado con otros sectores de la economía, la salud mantiene su sesgo artesanal, lo que significa que el saber estaba en manos del trabajador y no del aparato, durante un periodo más prolongado que otros sectores. Y esto, además de tener incidencia en la riqueza que produce el sector, etcétera, etcétera, ha tenido incidencia muy potente en la conciencia de los trabajadores de salud. Porque es una regla casi matemática, todo sector que permanece más tiempo ligado al trabajo artesanal o individual o a la posesión de instrumentos intelectuales no delegados en la máquina, o sea, cuando no hay subsunción real, hay un mayor tema con la vocación, con la autoevaluación, con lo importante que es ese sector por arriba de los demás, toda una serie de problemas de la conciencia, cuyo efecto menos importante, pero más evidente, es la cantidad de efemérides parciales que tiene el mundo de la salud. O sea, todos los días, si ustedes trabajan en un hospital, van a recibir el saludo. Hoy hay que saludar a la nutricionista de niños, mañana a la nutricionista de adultos, pasado al
cirujano de abdomen traspasado al... O sea, está lleno de especialidades y todos son merecedores de un reconocimiento a su saber, lo cual es sintomático de este retraso que tiene que ver que hasta la década del 50, 60 no hubo gran intervención de la industria en la rama. O sea, se mantenía cooperación y alguito de manufactura. Hoy ya es otra cosa. Mientras piensan si tienen algo más para comentar u observar, les digo lo que vamos a trabajar en el próximo encuentro. Vamos al índice. Nosotros llegamos hasta acá, valor absoluto y relativo. Y vamos a leer para el próximo encuentro el capítulo 15, capítulo 16 y los 4 capítulos de salario. Son en total 60 páginas con muchas páginas amenas como las que ya leímos. Y de poder abordar estos capítulos en el próximo encuentro, en el siguiente ya terminamos este volumen y encaramos el tercer volumen del tomo 1. Así que para el próximo encuentro número 16, vamos a ver capítulo 15, cambio de magnitudes en el precio de la fuerza de trabajo y en el plusvalor. Capítulo 16, diversas fórmulas para la tasa del plusvalor. Y toda la sección sexta dedicada al salario. Y como ya ha ocurrido en otros encuentros, si no llegamos a trabajarlo, no hay problema. Se pospone el trabajo para siguientes encuentros y así. Bueno, si no vamos a hacer otra cosa, yo sigo vendiendo. No, dale, Martín. Martín, adelante. Vendé algo. Vendé algo. Justo te interrumpí. ¿Querías vender otra cosa? No, ya meto la publicidad, deja. Haz la tuya que yo después. No, una cuestión ahí que había comentado en la anterior intervención, que bueno, lo había dejado ahí en el tintero, que era la cuestión de cuando Marx habla de la anarquía, ¿no? Contra el capitalismo, que es un sistema anárquico porque, bueno, no se puede prever la demanda, entonces los capitalistas producen, en un punto en donde eso puede derivar en una crisis de sobreproducción. Yo ahí lo que me preguntaba era si, con todo el avance, digamos, de los estudios de mercado y con toda la plata que ponen los grandes capitales, ¿no? En cuanto a predicciones y cosas por el estilo, esa concepción de anarquista, de sistema anárquico, no es un poco desmesurada, digamos, pensándolo para la actualidad. También teniendo en cuenta que la burguesía, digamos, o al menos los capitales, de nuevo, los capitales como más concentrados, si se quiere, o los más serios, por decirlo de alguna forma, invierten mucha plata en esto. Digamos, como que no es una pavada esta cuestión del estudio de mercado y los análisis de ventas y demás. No es que digo que los tipos producen únicamente, digamos, para la demanda, sino lo que digo es que, no sé si me parece que es anárquico, en el sentido que es desenfrenado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, no, que se entendió perfecto, ¿no? Sí. Isma. No, que aún cuando pase de cierto, se produce en muchos sectores seguramente se produce en base a la demanda directamente, pero hay cuestiones, sí, uno puede hacer estudio de mercado, pero ¿cómo puede prever un cambio tecnológico? Cuando tiene que hundir mucha inversión, digamos, en un sector, en un proyecto, que le va a llevar años después de recuperar, y en el medio se encuentra con un cambio tecnológico. Antes de la publicidad, otro motivo que no lo puede superar la tecnología es que los capitalistas son enemigos entre sí. Por ejemplo, acá en mi barrio hay en este momento, alrededor de mi casa, hay un promedio de una verdulería y media por cuadra. Es difícil que todas sobrevivan. Ahora la pregunta es,
¿quién hace un servicio a la humanidad y quiebra por propia voluntad? Cada uno está luchando por que el que se caiga sea otro. Este es el acuerdo anárquico. Toda la información que es, estamos saturando un mercado, esta información la tienen y desde hace tiempo en cualquier rama. Estamos saturando un mercado, bien. ¿Quién se suicida? Es la pregunta. Y una agarra y dice, listo, ya fabricamos 10 millones de autos y la demanda está situada en 9. Bien, soy Chrysler y decido dejar de producir. Esto no es el problema de una sociedad de productores propietarios libres que en competencia. Y entonces primero acuden y después saturan y nadie va voluntariamente a decir por el bien de la humanidad yo quiebro. Cuando fue lo de las hipotecas, que fue la última crisis, y la anterior, la de los .com, en las dos siempre hay señales, siempre hay saturación, problemas, apalancamiento pero ninguno de los que están ahí, y cuanto más actores hay en el mercado, más complejo es. Vos habías vendido una casa de 10 para comprar una con un crédito de 12, ya estabas metido hasta la manija con 2 hipotecas. ¿Quién va a decir, no, bueno, yo me achico ahora, ya está, esto se va al carajo? Y ese mecanismo de ir siempre para adelante me parece el que produce la anarquía, que no se puede regular con información. De hecho, la información produce lo opuesto. A mi entender, ¿no? Como yo sé que se va a pudrir todo, tengo que poner toda la carne al asador y empeorar las cosas. Porque viene la crisis y quiero que los que se caigan primero sean otros. Entonces voy a empeorar la situación. Me parece que ese es el punto que no pueden saber. Saben que hay crisis, pero no pueden saber quiénes van a perder. O mejor dicho, nadie quiere ser el que pierda. Bueno, guardate la venta un ratito, Ricardo, vamos a generar... Sí, veo que No, pero hablé de publicidad y acá gente anticapitalista se me está poniendo de mano y están dispuestos a decir cualquier cosa con tal de no dejarme publicitar, pero bueno. Está Nahuel y después Edgar. No, ahora la pavada que voy a decir no tiene sentido. No, quería agregar a lo que está diciendo Ricardo, que es algo que por lo general en lo coloquial olvidamos, y es que los capitalistas entre ellos compiten todo el tiempo. Y incluso en los momentos de crisis es donde más se da esa competencia. Creo que había un pasaje que habíamos tocado la otra vez en una página. Y que por lo general lo olvidamos, o al menos en lo cotidiano olvidamos, y creemos que el capitalismo dispone de las capacidades, de unas capacidades completas y totales, porque, bueno, ejerce la explotación y demás, pero que entre ellos de lo que se está tratando también es de su medio de supervivencia. Están poniendo en juego su medio de supervivencia, así como nosotros ponemos nuestra fuerza de trabajo y dependemos de eso, el capitalista tiene eso para sobrevivir. Y como decía Ricardo, ¿quién va a entregar de buena voluntad su medio de supervivencia para suicidarse? Por eso es que creo que coloquialmente también se pierde ese punto de vista que es importante para ver, bueno, por qué esto sigue para adelante y por qué no es posible una forma, no sé, humanista de resolver esta situación, y bueno, en beneficio de todos y demás. Bueno, es porque ellos también están poniendo su medio de supervivencia en juego cotidianamente. Sí, un poco básicamente lo que decía Nahuel. Lo que sí es que nadie se suicida. Puede haber muchísimo dinero, capital invertido en prever o en anticipar fuentes de demanda. Pero
no hay planificación en el capitalismo. Y por lo tanto hay extrema competencia y la manifestación de la competencia es la fusión y la absorción de unas empresas por otras. Me parece que si tuvieran la posibilidad de que no fuera, de que esa anarquía, quizá la palabra nos suena un poco exagerada ahora, ¿no es cierto? Y a lo mejor la duda corría por la palabra, pero si no, no habría crisis, o las crisis serían relativamente manejables, y eso no ocurre, porque además hay otros fenómenos que intervienen, no es solamente una cuestión estrictamente económica. Bueno, básicamente eso, ¿no? Es competencia y de la más cruel, como decía Nahuel. A mí me gusta mucho la tecnología y por ejemplo, una empresa que es, digamos, de las top, Apple y todas las empresas, las tecnológicas, ponen en el mercado tecnologías o ciertos avances tecnológicos, pero que en muchos de los casos son producto de la compra de pequeñas empresas, de que de alguna manera ni siquiera son competidoras, son como que coadyuvan a que el más grande sea más grande e integrar determinadas ramas, determinadas startups, por ejemplo, ¿no? A sus grandes plataformas. Bueno, eso, nada más. Bueno, el tema de la anarquía, estaba pensando en el problema que tiene hoy China con los autos eléctricos. El aeropuerto, el más importante, ahora no me acuerdo cómo es, bueno, el que está en Bélgica, la entrada a la Unión Europea, hace 5 años que está lleno, ya no saben qué hacer porque no les caben más, autos eléctricos chinos. China que si tiene una economía planificada son los chinos. Sin embargo, para que unos ganen, otros tienen que perder. Y es irremediable, digamos, es el sistema, no es la mayor o menor voluntad de cada uno, porque el que no intenta ganar, pierde. Es el sistema capitalista, es decir, es un sistema en donde, no sé cómo decirlo, aunque funcione bien, no me gusta, digamos, porque trae este tipo de cosas. Están los ganadores, pero tiene que haber perdedores, si no, no funciona, se traba. Y bueno, entonces ahora como en Europa el Pacto Verde se cayó por el tema del avance de la ultraderecha, bueno, no sé qué van a hacer con ese salto tecnológico que son los autos eléctricos. Bueno, ahí hay perdedores. Y la competencia no es solamente entre empresarios, sino también entre países. Y países capitalistas y otros países como China que dice que son otra cosa. Eso, nada más. Sí, yo hacía mención, me parece, o sea, a otra cosa. O sea, entiendo la cuestión de la competencia capitalista, y sé que esa competencia capitalista deriva en crisis, pero yo por ahí no estoy de acuerdo con la cuestión de que las empresas no planifican. O sea, las empresas planifican y planifican mucho. La diferencia entre por ahí una planificación en el capitalismo y la planificación es en una sociedad socialista, comunista, es el carácter de esa planificación y en manos de quién está. En el capitalismo la planificación la hacen digamos, las empresas, los capitalistas, los productores privados. En el socialismo y persigue, digamos, como fin la obtención de ganancia, ¿no?
En el socialismo se supone que esa planificación la realiza el Estado en base de las necesidades sociales. Pero hay una inversión, hay planificación en el capitalismo para mí, de las empresas, o sea, planificar cuánto producir, qué producir y demás. Después, obviamente, la cuestión de la competencia te lleva a esta cuestión de sobreproducción y demás. Pero bueno, nada, esa era mi duda, digamos, mi cuestión en relación a la palabra anarquía. No, una pequeña acotación sobre esto último que dijo Tincho, que me parece que el carácter anárquico no refiere justamente, hay una contradicción ahí del funcionamiento, que es que precisamente al interior de las empresas hay una planificación y hay una capacidad cada vez más eficiente de planificación. Y me parece que eso es justamente una contradicción de cómo se logra un nivel tan sofisticado de planificación al interior de la organización empresarial, pero eso estructuralmente es imposible de reproducir en la lucha entre los distintos capitales, en la lucha interburguesa. O sea, el carácter anárquico entiendo que es propio de la rivalidad, de la riña entre los distintos capitales, pero al interior de la empresa no se cumple, o por lo menos entiendo que no es lo que afirma el texto a nivel, digamos, de la producción individual, sino que cómo funciona el sistema en la rivalidad, en esta necesidad, digamos, en esta cuestión estructural de la competencia como propia del funcionamiento de acuerdo a las relaciones sociales de producción del capitalismo. No sé si se entendió, pero bueno. Sí, bueno, es cierto que hay planificación a nivel de las empresas, lo que no hay tanta planificación a nivel de la sociedad, ahí parece que está un poco la diferencia. Y digamos que la anarquía, sí, por ahí como dijo alguien, no recuerdo ahora quién, sí, por ahí la palabrita a lo mejor suena como muy fuerte, pero digamos, es un hecho, digamos, que las crisis se provocan, digamos, porque no se pusieron de acuerdo, digamos. El tema es por qué no se ponen de acuerdo, en todo caso. ¿Cuáles serían las posibilidades que las empresas se pusieran de acuerdo para no llegar, digamos, a esas crisis y que alguien se tuviera que fundir? Pero yo no sé si es posible llegar a esos acuerdos. Yo entiendo que la anarquía productiva, típica del capitalismo, está basada en la competencia, pero en parte tengo la misma duda que Martín, porque si a su vez hay un desarrollo de la concentración y de la centralización del capital, ¿por qué no es posible pensar entonces que no haya anarquía? Es decir, que la planificación que decía Priscila al interior de cada empresa, ahora que habría una empresa única y gigante, estoy extremando el razonamiento, ¿no? El capital totalmente concentrado, ¿por qué entonces no sería posible ahí sí una planificación? ¿No? Ese es mi razonamiento, disculpen. Es posible de planificar, pero ya no sería capitalismo. Lo distintivo del capitalismo es ese hecho de que son productores individuales, separados, que compiten entre sí. Si hubiera una planificación, digamos, de ese nivel, donde ya se suprimiera la competencia, ya no habría más capitalismo, sería otro sistema. Porque dejaría de regir la ley del valor. Las leyes antimonopolio tienen ese objetivo, que una rama en la que hay un solo
un solo ofertante no tendría razones para que su precio se acerque al valor. No hay otra forma de huir de esa oferta y hay que pagar lo que el ofertante quiera. Los propios capitalistas, y esa es una de las funciones centrales del Estado capitalista, los propios capitalistas se conjuran para dividir empresas. Esa posibilidad de una empresa monopólica, por lo menos hasta ahora, no ha sido posible. Y no con pequeñas empresas. En 1913 dividieron la Standard Oil. ¿Para qué? Para que el petróleo se tenga que vender a un precio competitivo y no al precio que quisiera Rockefeller. En el 80 dividieron la empresa de AT&T. Y Microsoft, Google y Facebook están constantemente con juicios, sanciones, divisiones, impedimentos de compras y fusión. No solamente que así funciona, sino que el Estado tiene que velar por eso. El Estado de un país de los países capitalistas donde funciona el capitalismo. Como nos pasa siempre que hacemos alguna charla sobre economía, Argentina es como la tierra de jauja, ¿no? En todos los ejemplos se te caen a pedazos y acá un burgués y un burócrata sindical arman un monopolio de soda, ¿cómo se llama? De cloro, y el cloro, bueno, está bien, ¿no? Me cagás el capital, pero no somos ejemplo de nada. Pero en los países, digamos, en la Unión Europea y en Estados Unidos, las comisiones antimonopolio se meten con burgueses pesados y además de impedirle fusiones, se lo llegan a dividir. Bueno, la otro aviso. En la misma línea, pero es menos cercano o menos preciso el ejemplo, es el desarrollo de la historia de los trabajadores del fútbol argentino que esperamos publicar en papel en poco tiempo. Así que el otro lo tienen para bajarlo, haremos una preventa porque tenemos un presupuesto que nos pasaron y si llegamos a una cantidad de ejemplares comprometidos, podemos hacer el asunto e imprimirlo. Nos vemos, compañeros. Bueno, nos vemos entonces. Gracias, buenísimo. Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta luego.